Es oficial el regreso del mexicano Gilberto "El Zurdo" Ramírez. Según Chava Rodríguez, el campeón mexicano de los pesos cruceros estaría defendiendo sus títulos ante el experimentado cubano Yuriel Dortijos. Chava Rodríguez recientemente escribió este post en su cuenta de X, donde dice lo siguiente: Fuentes se contempla el 19 de abril, para que le apúntale ahí, 19 de abril como fecha para el duelo entre el campeón unificado de peso crucero El Zurdo Ramírez y el ex campeón mundial Yuniel Dortijos. De acuerdo con esto, el boxeador sinaloense estaría ya en conversaciones para defender por primera vez sus títulos unificados del peso crucero. Gilberto El Zurdo Ramírez hizo historia en noviembre del año pasado al convertirse en el único monarca unificado del peso crucero, venciendo en Arabia Saudita al campeón Chris Billam Smith. Para coronarse campeón AMB y OMB, ahora el de Sinaloa tendría que medirse ante su primer contendiente mandatorio. El zurdo siempre ha dejado claras sus intenciones de hacerse con todos los títulos de las 200 libras, por lo que tiene en mente superar sin mayores complicaciones al cubano para dar pie al siguiente gran y enorme reto en su carrera. Una más que esperada pelea por todos ante el australiano campeón por la Federación Internacional de Boxeo, el caníbal Jay Opetaia. Sin embargo, el peleador cubano llegaría a esta pelea encarando el que hasta el momento sería el pleito más importante de su andar profesional, teniendo en mente arruinarle los sueños y los planes al mexicano y adjudicarse de nueva cuenta el estatus de campeón del mundo que perdió en el 2020, cuando cayó por segunda vez en su carrera. Esta pelea significa todo para el cubano, significa su redención porque el tiempo en el boxeo se le acaba. Si Dortijos quiere volver a ser campeón del mundo, es ahora o nunca. Oscar de la Hoya aún no quiere enfrentar al Zurdo Ramírez con Opetaia, antes prefiere hacer las cosas como son y enfrentar el mandatorio. Antes de eso quiere medirlo ante este peligroso boxeador para que agarre más experiencia y esté listo para enfrentarse a uno de los boxeadores más peligrosos del mundo, el caníbal Jay Opetaia. Zurdo Ramírez tiene 33 años, es de Sinaloa y ostenta un récord profesional de 47 peleas ganadas, 30 de ellas por nocaut, una derrota por decisión ante Dimitri Bivol. Tiene una efectividad noqueadora de más del 63%, mide 1,89 metros y tiene un largo alcance de 191 centímetros. Frente a él tiene a un ex campeón del mundo, un peligroso Yuniel Dortijos de 38 años. Nació en Cienfuegos, Cuba y es residente de los Estados Unidos. Tiene un récord profesional de 27 peleas ganadas, 25 de ellas por nocaut, 2 derrotas, una de ellas por nocaut. Ostenta una impresionante efectividad noqueadora de más del 92% y mide casi lo mismo que el Zurdo Ramírez, mide 1,91 metros y tiene un alcance brutal de 203 centímetros. Esta es la última oportunidad para el cubano de volver a ser campeón del mundo. Esto le da un ingrediente muy intenso y limítrofe al tiro, porque el zurdo, si quiere seguir haciendo historia, tiene que ganarle al cubano para después enfrentarse a Jay Opetaia en lo que sería la pelea más importante de su vida, después de la que tuvo contra el ruso Dimitri Bivol. A favor de Dortijos podemos decir que tiene una pegada muy fuerte, pero el zurdo también tiene una quijada de acero y en su última pelea contra Chris Billam Smith se vio excelente, hizo una pelea perfecta. El zurdo le quitó el título mundial al inglés, unificando los campeonatos AMB y OMB de peso crucero. El zurdo también le rompió 2 costillas al británico y también le quebró la mano. La cara del Zurdo Ramírez en esa pelea terminó totalmente limpia porque está hecha de piedra y nunca ha sido derribado ni noqueado. Por el contrario, el cubano ya ha sido mandado a la lona y ya ha sido noqueado. Aparte, la edad de 38 años es un factor que también hay que considerar. Dortijos perdió por decisión mayoritaria en el 2020 contra Mairis Briedis en Alemania. Y después de esa derrota contra Mairis Briedis ha hilado 3 victorias. La última fue el 7 de junio del año pasado ante Alan Campa. Dortijos noqueó a Campa en el primer round, pero Campa no es el zurdo. El zurdo es un campeón de mucho cuidado y si todo sale bien para el mexicano, después de este compromiso se vendría la super pelea contra Jay Opetaia para diciembre, según lo que hemos podido investigar en las redes sociales. Y regálame un poderoso like
en este momento si quieres ver al zurdo Ramírez ganarle al cubano. Y si aún no te has suscrito a Richie Blog, este es el momento. Suscríbete al canal, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te ponga bien al tiro con nuestro contenido. Quien también regresa al ring es el Yoreme Mendoza, un prospecto mexicano que se está preparando para enfrentarse al campeón del mundo de los pesos mosca, el peligroso japonés Kenshiro Teraji, campeón mundial de los pesos mosca por parte de la WBC. Pero para llegar a Kenshiro Teraji, primero tendrá que sortear un par de obstáculos más, comenzando con el colombiano Edinson Martínez, de 25 años. El siguiente mes pelea el Yoreme el sábado 15 de marzo en Hermosillo, Sonora. Para que le apuntes, apúntale ahí, sábado 15 de marzo, pelea Yoreme. Pelea en Sonora el prospecto mexicano de 24 años, originario de Hermosillo, Sonora. Está invicto con un récord profesional de 24 peleas ganadas, 21 de ellas por nocaut y una efectividad noqueadora de más del 87%. Sergio Mendoza Córdoba, el Yoreme, es material para campeón del mundo. Y regálame un like si eres de los fans de Yoreme. Yoreme es un boxeador muy equilibrado y a mi gusto es el mejor peleador de los pesos mosca. Frente a él tendrá al colombiano Edinson Martínez, de 25 años, con un récord profesional de 12 peleas ganadas, 9 de ellas por nocaut y 4 derrotas, 3 por nocaut y 3 empates. El récord profesional nos dice a grosso modo que Yoreme es mejor boxeador que el colombiano, pero no hay que confiarse, hay que ir paso a paso, porque para pelear contra Kenshiro Teraji, Yoreme necesita más fogueo. El que sí va a pelear contra Kenshiro Teraji es el mexicano El Chiguas, quien según el ranking oficial actualizado del Consejo Mundial de Boxeo, el Chiguas es el contendiente número 1 al título mundial de los pesos mosca, mientras que Yoreme es el número 17. Se espera que en las próximas semanas tengamos alguna noticia del Chiguas con respecto a su pelea contra el campeón del mundo Kenshiro Teraji. Es por eso que es bien importante que estés suscrito a Richie Blog para andar bien al tiro con las fechas de las peleas. Y en otras noticias que nos importan y que nos afectan, el día de ayer se dio el último cara a cara entre el Panterita Neri y el japonés Kyonosuke Kameda, previo a la pelea que sostendrán este sábado por la noche, pelea que podremos disfrutar a través de TV Azteca por Box Azteca. Estos dos traen mucho pique entre sí, pero en este cara a cara los dos estuvieron más calmados. La llamada de atención que le puso Suleimán al Pantera Neri hizo efecto y ambos se vieron civilizados antes del pleito. Y pues qué le puedo decir de mi rival, ya vieron el cara a cara el otro día. Creo que ahorita viene con un poquito más de humildad, a excepción de que se quiere llevar mi cuello a Japón, lo cual no se va a poder, no se lo vamos a permitir. Pero de mi parte voy a dar todo lo que está, toda mi preparación para dar una gran pelea. Sé que voy a salir con la mano en alto, traigo una buena esquina, vengo bien preparado. Voy a dar una pelea diferente a la que hice con Inoue, más inteligente, y ya lo verán el día sábado 22 de febrero. Me siento muy contento y primeramente Dios vamos a salir con la mano en alto y toda la gente que vaya a ver esa función se va a quedar con un buen sabor de boca. Kameda por su parte dijo que está listo para enfrentar al Pantera Neri y que incluso había mandado hacer este atuendo especial con motivos de México y con los colores mexicanos para resaltar más su triunfo sobre el mexicano Pantera Neri. Kameda dijo que será un placer derrotar a Neri en su casa y frente a su gente. Kameda dijo que está muy motivado por derrotar al Pantera Neri, ya que sabe que de hacerlo estaría cerca de pelear contra Naoya Inoue, lo cual es su gran sueño. Todo listo para mañana por la noche, donde estos dos titanes del boxeo se enfrentarán a un duelo a muerte por el honor y la gloria de su país. Este sábado por la noche empieza el 6 contra 6 de México contra Japón y esperemos que los mexicanos empecemos con una victoria este fin de semana. Este es un tirazo que hay que ver, no te lo puedes perder por nada del mundo. Lo puedes ver en TV Azteca, pero también lo van a pasar en Disney Plus a través de ESPN Knockout, para que estés bien al tiro este sábado por la noche, porque ya empieza la guerra boxística entre México contra Japón para ver quién es el mejor. Pantera Neri contra Kyonosuke Kameda, la hora de la verdad ha llegado y solo uno de los dos se llevará la dulce victoria y el otro se regresará a casa con la deshonra de la amarga derrota. ¿Ustedes qué opinan de estos tiros? ¿Qué opinas de que el zurdo Ramírez vaya contra el cubano? ¿Te late el tiro? ¿Qué opinas de Yoreme Mendoza? ¿Crees que está bien que lo pongan contra un colombiano de bajo perfil o crees que ya está listo para algo más grande? Y con respecto al Panterita, ¿será capaz de ir por otro campeonato mundial?
Queremos leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Escríbanos con la confianza y con la seguridad de que los vamos a leer a todos y a cada uno de ustedes. Lo menos que podemos hacer en atención a su tiempo es leerlos y ponerles corazón. Y esto es todo por el día de hoy, mis amigos. Muchas gracias por llegar a la distancia en este video informativo. Si este video te ha gustado, si te ha parecido útil o interesante, entretenido, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar a 100,000 suscriptores en los próximos días. Mi hermano Richie, gracias por tu amistad real y desinteresada a lo largo de toda nuestra vida. Es un gustazo ser tu socio en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.